Jiménez. La nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos lanza muchas señales, pero una inequívoca al tablero internacional: el regreso decidido a la doctrina Monroe bajo la premisa de asegurar la soberanía hemisférica. Todo esto tiene muchas lecturas, muchas derivadas, y ya sin más demora las afrontamos con Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Como siempre, un verdadero placer estar aquí contigo. Miguel Ángel, todo esto se confirma lo que la tesis con la que comienzo. Hay un retorno decidido a la doctrina Monroe por un lado, y por otro, ¿qué busca Washington a reactivar un concepto que es prácticamente del 19 en pleno 2025? Bien, respecto a la primera pregunta, hemos vuelto a esa doctrina Monroe sin ningún tipo de dudas, con algunas diferencias. Tenemos que situarnos en un contexto donde la importancia que se le da al hemisferio occidental dentro de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos es absolutamente protagonista. Rafa, estamos hablando de que esta estrategia apuesta definitivamente por preservar un espacio que Estados Unidos considera como vital para su política exterior, y así lo demuestra en dicha estrategia, dejando, por ejemplo, grandes escenarios tradicionales en este tipo de documentos estratégicos como puede ser Europa, Oriente Medio, y los pasa a un segundo plano frente a este hemisferio occidental y también el Indo-Pacífico, que también es otro de los protagonistas de esta estrategia, pero sin duda alguna estamos ante un giro más dentro de la política exterior estadounidense. Si tiene sentido actualmente, pues como se está reconfigurando el sistema internacional actual, también se habla bastante de equilibrio de poder, de qué papel tiene que ser Estados Unidos, y aquí se apuesta por no apostar y ser ese policía garante a nivel global, sino de repliegue estratégico, de medir capacidades, hacia dónde quieren llegar y cómo conectar medios con objetivos. Y por eso han centrado bastante el foco en este hemisferio que ellos consideran como suyo. Sin duda también la estrategia pone un énfasis en esa zona del mundo, como tú muy bien apuntas, para excluir a actores externos de esa zona, ¿no? Sí. Pero yo me pregunto, ¿qué capacidades tiene, cómo piensa Estados Unidos contrarrestar una presencia económica como la China, que lleva ya mucho tiempo, porque esta reacción es tardía, o como la influencia militar de Rusia, que lleva muchas décadas en algunos países, no en todos? Pero claro, ¿qué capacidad tiene de contrarrestar esto? Pues bien, la punta de lanza que promueve la estrategia de seguridad nacional, Rafa, es lo que ellos denominan alistar y expandir. Van a intentar seguir siendo, o digamos, promocionarse en la región como el primer socio para todo lo relacionado en materia de económica, comercial y de seguridad, al mismo tiempo que van a expandir, digamos, su influencia con los socios que actualmente tienen. Ellos reconocen la dificultad de echar a China de la región, principal enemigo actualmente a nivel geopolítico de Estados Unidos en este hemisferio. Reconocen también, digamos, que a lo largo de esta década, de estas 2 décadas, China se ha hecho bastante fuerte, ha duplicado por 26, su comercio con la región, exporta bastante soja, cobre, petróleo, es decir, está siendo bastante fuerte. Y como curiosidad, Rafa, hace también una semana conocíamos el libro blanco de China sobre América Latina, que también viene a explicarnos cómo este hemisferio forma parte, digamos, de la arquitectura global de poder que quiere China también integrar en su política exterior para la región. Pero por lo tanto, vemos este movimiento de Estados Unidos buscando los socios que actualmente tiene, reforzándolos y ampliando o abriéndose a aquellos que quieran formar parte de este nuevo encaje de la política exterior para la zona. No sé si a ti te sugiere lo mismo que a mí, pero a mí me da una cierta sensación de que este movimiento y esta apuesta, y que tampoco parece que haya una capacidad muy grande, sobre todo de confrontación militar por parte de las otras grandes potencias para impedirlo, de las otras grandes potencias con intereses en la zona, pues te decía, me parece que tiene un tufillo a mundo, a orden mundial revisionista. Acusábamos de revisionistas a los chinos, a los rusos, pero parece que el 47º presidente de Estados Unidos estaría en la misma dinámica, porque esta recuperación tan intensa de la doctrina Monroe me parece que esta es mi zona de influencia, no te metas China, no te metas Rusia, yo te voy a dejar con un cierto margen que tú hagas lo mismo
Rusia en el este de Europa, que lo ha sido y es tu zona de influencia, yo te voy a dejar que hagas lo mismo China en Asia. No si te pasas porque te metes con Taiwán, pero si no, te voy a dejar que hagas lo mismo. Una especie de no me pises los callos y yo no te piso los tuyos. Literalmente, Rafa, no puedo estar más de acuerdo con las palabras que indicas. Hace unos meses incluso publicaba un artículo con el Instituto Español de Estudios Estratégicos en el que abordaba cómo estábamos volviendo a esa política de las esferas de influencia, donde Europa cada vez iba a tener menos peso y actualmente estamos viendo esto. Es verdad que Trump desde el principio del mandato nos ha ido dejando determinados detalles que finalmente se han ido cumpliendo. Por ejemplo, en el discurso digamos, la toma de posición, nombra a McKinley, o sea, el primero que de los que nombra. Eso es un gesto bastante importante. Luego tenemos el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado. Vemos también toda, digamos, ese reajuste de la presencia militar en el Caribe. Todos ellos han sido elementos que nos han ido posicionando, digamos, hacia dónde iba a dirigir Donald Trump su política exterior y su principal foco. Por lo tanto, estamos digamos, volviendo a ese entorno de esferas de influencia donde cada potencia tiene un espacio, digamos, de operatividad, siempre respetando los márgenes y encajando los diferentes intereses. Y aquí, sobre todo, lo más interesante, Rafa, va a ser esa convivencia entre Estados Unidos y China, sobre todo en un momento en el que Estados Unidos busca ampliar su presencia en la zona y China que no se va a ir ni va a perder todo lo que ha recuperado hasta ahora. Podríamos decir también, a partir de esos postulados que compartimos a la hora de interpretar estos movimientos, Miguel Ángel, que si hacemos una mirada de foco ampliado y intentamos entender cómo son las relaciones o cómo se están configurando las relaciones internacionales, termina el intervencionismo liberal que ha caracterizado a las relaciones internacionales multilaterales durante mucho tiempo, y lo que tenemos es un realismo puramente transaccional, ¿no? Que es algo que apuntabas tú también en tus palabras, ¿no? Lo que me conviene, donde me conviene y cuando me conviene, ¿no? Muy transaccional, que es además lo que es Donald Trump como persona, ¿no? Exactamente, además a esto se le suma, como bien indica Rafa, esa aplicación del realismo. En la estrategia se habla de realismo flexible. Con esto, digamos, la administración Trump busca aplicar su propia visión a la política exterior mediante diferentes intereses estratégicos y adecuándose, digamos, a los contextos más pragmáticos posibles que se vayan dando en diferentes escenarios, como puede ser Venezuela, Cuba, Colombia, todo lo que está pasando ahora recientemente en Honduras. Y a esto se le añade también, Rafa, un punto que es fundamental, que esta estrategia es muy personalista, es decir, se basa y gira en torno a los logros y a la visión del propio Donald Trump como presidente, digamos, basado mucho en su punto como persona. Y esto es bastante peligroso porque implica riesgos de continuidad posterior y también para el siguiente gobierno, pero en este caso vemos como los objetivos de Trump, también se habla de esa figura del el presidente pacifista y demás, va a condicionar sobre todo el resto de políticas para la región. Claro, pero esto a su vez a mí me genera una duda clara. Por un lado, entiendo y comparto la idea del personalismo, la del desafío que supone una implementación de una política de este tipo a largo plazo cuando haya cambios electorales en el hegemón, pero por otro lado, si hago una visión retrospectiva, veo que en realidad la mirada, el cambio de la mirada estadounidense se produjo a partir de 2009 con Barack Obama, donde se le empezó a decir a Europa, mi prioridad ya está en el eje Asia-Pacífico, ya no está en la relación atlántica, ¿no? Con lo que al final hay mucho personal, pero también hay algo de Estado, ¿no? Totalmente, totalmente. Y lo sorprendente de esta nueva estrategia, Rafa, es que también sitúa el foco en el hemisferio occidental, porque también en estas últimas 2 décadas prácticamente se ha ido hablando de esa menor presencia y de interés incluso de Estados Unidos para con la región, porque Estados Unidos, a raíz de su situación geoestratégicas, pues no depende tanto de lo que sucede. En cambio, además del giro hacia Asia, que no renuncia a este giro en esta nueva estrategia, también tenemos que tenerlo claro, sobre todo por lo que tú comentabas anteriormente respecto a Taiwán, la primera línea o la primera cadena de islas del Mar del Sur de China, es una ruta estratégica a nivel comercial y económica. Es decir, no dejan de renunciar a esa parte, pero sí es cierto que ahora la tendencia de forma paralela acompaña también este foco en el hemisferio occidental.
occidental y con la consecuencia, como también indicabas, de relegar a Europa y a la Unión Europea a un segundo plano. Uh-huh. A mí, respecto de los motivos, más allá de los de largo plazo, que siempre son más relevantes para la interpretación geopolítica de las cosas, tampoco me extrañaría que el control de un mercado de hidrocarburos tan tremendo como es el Caribe y como es los yacimientos venezolanos pudieran servir incluso ya mirando en un pragmatismo extremo, ¿no?, a las elecciones de mitad de mandato, posibilidad de abaratar costes de energía en Estados Unidos. Al final, el pragmatismo manda aquí, ¿no? Totalmente. Y además es un tema bastante interesante porque si quieren aplicar este tipo de estrategia, en el caso de que estuviésemos acertados en lo que estamos comentando tú y yo aquí, Rafa, tendrían que moverse bastante rápido porque, Claro. digamos, ese impacto en la economía estadounidense, hace poquito veíamos que los datos de desempleo subían un poquito y tampoco eran lo suficientemente positivos, pero van a tener que moverse rápido para que la población sienta ese cambio o ese pequeño impulso hacia mejorar la calidad de vida, los costes sobre todo del transporte y a nivel energético. Por tanto, vamos a ver movimientos bastante interesantes, como comentamos, con elementos de presión que van a ir variando según las necesidades y el pragmatismo que impregna toda esta estrategia, y sobre todo también el estado actual de otros procesos paralelos como puede ser el proceso de negociación en Europa, la OTAN y demás, que también van a tener que ver un poquito a verse hacia dónde dirige el foco. Precisamente, no tenemos tiempo ya, pero lo de Europa me resulta muy llamativo porque hoy Leyen ha contestado las críticas de Trump, de la pérdida de peso de Europa en el mundo, y lo ha contestado además de una forma muy interesante porque le ha dicho también ha perdido peso Estados Unidos y ha puesto el foco en China. Ha dicho en el año 1990 China era el 4% de la economía mundial, ahora es el 20%. Y subiendo. Por lo tanto, es una deriva también muy interesante cómo seremos capaces los europeos, parece que con contundencia, contestaciones de Merz, de Leyen, pero no sé con qué capacidad, tenemos 30 segundos, con qué capacidad de respuesta tenemos frente a este cambio de estrategia. Totalmente, Rafa, y muy rápidamente es que Estados Unidos también menciona ese peso relativo de la Unión Europea. Me parece que nos estamos tirando constantemente puya cuando en realidad la geopolítica obedece a otros intereses y deberíamos apostar más por los puntos o las bases en común frente a lo que más nos separa. Y es una lástima porque esto no beneficia a ninguna parte. Bueno, pero es lo que tenemos ahora sobre la mesa. Miguel Ángel Melián, analista internacional, consultor de asuntos públicos. Muchísimas gracias por tu análisis. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa, un fuerte abrazo y felices fiestas. Igualmente. Nosotros hemos llegado hasta aquí, al final del programa de este Pulso Geopolítico, en el que hemos reflexionado, hemos contado las noticias de ámbito internacional más relevantes y hemos ahondado en dos cuestiones básicas: la capacidad jurídica o no que tiene la Unión Europea de usar los activos rusos para reconstruir Ucrania, y el cambio de estrategia de Estados Unidos en la doctrina Monroe y en el hemisferio occidental, como dicen ellos. Hasta mañana, no hay tiempo para más. Pulso Geopolítico.